Llevaba meses con la ilusión a cuestas. Cádiz en primavera con toda la familia. Había buscado el hotel con las mejores vistas al mar, reservado habitaciones dobles para cada uno, diseñado rutas por los pueblos blancos y hasta encargado un menú especial para la noche del aniversario de boda de Patricia e Iván. Aunque ya no estuviera mi marido para acompañarnos, sentía que organizarlo todo era una manera de honrarlo. Él amaba los viajes en familia y yo quería mantener viva esa costumbre, quizá incluso más por necesidad que por nostalgia. A una semana del viaje, mientras revisaba por enésima vez los horarios de los coches de alquiler, me llegó un mensaje. Era de Patricia. Solo 2 líneas. Laura ocupará tu lugar. Ella sí sabe comportarse. Me quedé paralizada con el móvil entre las manos. Lo leí 1, 2, 3 veces como si mis ojos no quisieran entender lo que ya había comprendido el corazón. Laura, la madre de Iván, iría en mi lugar, como si yo fuera una ficha que se puede quitar y cambiar sin consecuencias, sin una llamada, sin una explicación, sin el más mínimo gesto de respeto. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. No lloré, no grité. Solo respiré hondo y escribí mi respuesta: perfecto, entendido. No sabía si ella esperaba pelea, súplica o escándalo. No obtuvo nada de eso, solo silencio. Me levanté del sofá con la lentitud de quien arrastra décadas. Fui hasta la mesa del comedor donde tenía todos los papeles del viaje. Carpetas, reservas, itinerarios, números de confirmación. Empecé a cancelar todo uno por uno. El hotel, las cenas especiales, las visitas guiadas. Incluso la sorpresa que había preparado para los niños en el parque acuático. Cada clic era una renuncia, pero también una liberación. Después llamé discretamente al hotel y pedí que no mencionaran mi nombre como organizadora de la reserva. Anótelo a nombre de Patricia Almenara, dije. Mi voz sonó firme, aunque por dentro se agitaban 1000 voces. Colgué, respiré y fui a poner agua en la tetera. El sonido burbujeante me devolvió cierta calma. Saqué del armario una carpeta antigua, una que no tocaba desde que murió mi esposo. La abrí con cuidado y lo que encontré dentro me hizo sentarme sin prisa. Aquello no era solo un recuerdo, era una llave. No lloré. No aquella noche. Puse la tetera como tantas otras veces y me senté frente a la ventana. Afuera las luces de la calle se reflejaban en los cristales con esa calma artificial de los barrios silenciosos. El vapor del agua me acariciaba la cara, pero por dentro todo era hielo. Entonces llegaron los recuerdos, como latigazos sordos. La Navidad en la que me pusieron en una esquina, en una mesa aparte para que los niños tuvieran más espacio. El bautizo de mi nieta, donde casualmente nadie me avisó del momento de las fotos. Salieron todos, hasta los primos lejanos menos yo. Y ahora esto, sustituirme en un viaje que yo misma había creado. No fue espontáneo, fue acumulativo. Aquella noche no dormí. Dejé que la casa respirara en silencio mientras mis pasos me llevaban al cuarto, donde guardo lo que no quise tocar durante años. La carpeta de mi marido. Estaba donde siempre, entre libros antiguos, papeles de seguros, cartas ya amarillentas. La abrí con una mezcla de respeto y determinación. Dentro había documentos que conocía: su testamento, sus cuentas, algunas escrituras. Pero también había algo más. Una hoja doblada con su letra clara y firme: participaciones societarias. Unas acciones que nunca mencionó. El nombre de la sociedad me sonó vagamente, y cuando busqué entre mis papeles viejos, confirmé que era la misma que había financiado varios proyectos de Iván. Leí todo 2 veces, luego 3. El silencio de la casa se volvió cómplice. En otra hoja, comencé a anotar nombres, porcentajes, fechas. Mis manos ya no temblaban. Me di cuenta de que él lo había hecho por mí, por si algún día me faltaba tierra bajo los pies. Y esa tierra ahora la tenía, no para gritar, no para vengarme, sino para caminar con firmeza. Cuando terminé de revisar todo,
Guardé la carpeta con cuidado y me fui a preparar un café. Esta vez con leche y sin prisas. Afuera amanecía. Dentro algo en mí también despertaba. No tenía que correr. Solo tenía que recordar quién era y lo que tenía en mis manos. No tuve que decir nada. Patricia se encargó de anunciar al grupo familiar que mamá ha decidido no venir al viaje, necesita descansar. Lo dijo con esa voz dulce que usa cuando quiere que todos la vean como la hija ejemplar. Laura, por su parte, se adueñó del grupo de WhatsApp, enviaba emojis de sombrillas, sugerencias, para excursiones, incluso alguna receta para preparar mariscos en el apartamento. Nadie preguntó por mí. Nadie. Ni siquiera Iván, que solo reaccionaba con pulgares hacia arriba o corazones a cada mensaje de su madre. Yo los leía todos, en silencio, como quien escucha una obra de teatro sin ser vista. Y mientras tanto hacía lo mío. Salí a comprarme un vestido, largo de lino blanco con botones de madera. Lo vi en un escaparate y supe que era para mí. También actualicé mi cuenta bancaria. Hacía meses que no revisaba movimientos con detenimiento y ahora cada detalle me parecía relevante. Tenía más de lo que recordaba. Tal vez porque nunca me permití gastar en mí misma. Llamé al notario de confianza que usaba mi marido. Seguía en activo con voz tranquila y firme. Acordamos una cita. Pero antes de eso decidí escribirle a Alodia. Hacía años que no hablábamos. Fuimos compañeras en una cooperativa cultural y ella había terminado especializándose como asesora fiscal. Quiero reestructurar mi patrimonio, le escribí, pero quiero hacerlo en silencio. Su respuesta fue casi inmediata. ¿Cuándo y dónde? Llevo mi portátil. Mientras todas las miradas estaban puestas en los preparativos del viaje, yo también preparaba el mío. Uno distinto, uno que no necesitaba billetes de tren ni maletas, pero que requería orden, decisión y sobre todo paciencia. No respondí a ningún mensaje del grupo. No felicité a nadie por la elección del restaurante en la playa. No hice preguntas sobre la ruta en coche. Me volví invisible. Y esa invisibilidad me sentó como nunca. Había comprendido que a veces el silencio no es resignación, es preparación. Y yo ya estaba lista para lo que vendría después. Abrí el cajón de la mesita del salón buscando un bolígrafo y lo que encontré fue mucho más valioso mi antiguo diario. Uno que había dejado de escribir hacía años, cuando comprendí que nadie quería escuchar mis pensamientos. Lo abrí al azar y las páginas amarillentas comenzaron a contarme cosas que yo misma había enterrado. La foto familiar en el cumpleaños de Iván. Laura dijo que la cámara ya había disparado, pero en la imagen final todos estaban perfectamente encuadrados, menos yo. Ni siquiera salía a mi hombro. Pasé a la siguiente. Graduación de abril. Patricia me dijo que el aforo era muy limitado, que ya iba la familia directa, que lo entendiera. Me quedé en casa mirando el vestido que había comprado semanas antes. En las fotos de después estaban hasta los vecinos, y otra más. Nos íbamos a Javea. Me pidieron que cuidara al perro, que era complicado llevarlo y que no había nadie más. Prepararon el viaje sin mí. Yo me quedé en la cocina llenando el cuenco del agua y mirando el calendario. 3 momentos, 3 veces en que fui el elemento sobrante. La pieza que podía mover, esconder, eliminar. La constante era clara. Siempre había una excusa, siempre una sonrisa, siempre un motivo razonable. Y siempre yo afuera. Laura no empezó ahora. Llevaba años colándose en espacios que eran míos, primero con delicadeza, luego con naturalidad. Patricia lo permitió, o peor aún, lo fomentó, y yo por años lo acepté. Cerré el diario despacio. Me sorprendió no sentir rabia sino lucidez, como si al releer aquellas líneas algo dentro de mí se alineara al fin. No estaba dolida por el mensaje de hace unos días. Estaba dolida por los años de borrado lento, silencioso, meticuloso. Me levanté, busqué una libreta nueva y empecé a escribir en una hoja en blanco. Esta vez no eran memorias, eran planes.
Había vivido como si no importara, como si bastara con estar en los márgenes. Pero esta vez no. Esta vez había algo que ellas no sabían, algo que cambiaría la forma en que me verían para siempre. Alodia llegó a casa con su portátil y una carpeta más gruesa de lo que imaginé. No hubo abrazos. Nos miramos con esa complicidad que tienen las mujeres que ya no necesitan explicarse. Tu marido era más previsor de lo que pensábamos, me dijo mientras abría los documentos. Me mostró el organigrama de una sociedad limitada, Jerez Urbana S.L. Yo recordaba ese nombre vagamente, algo de inversiones inmobiliarias. Lo que no recordaba ni sabía era que yo figuraba como propietaria del 28% de las participaciones. Mi marido lo había hecho sin ruido años atrás, tras vender unos terrenos. Por si un día tú necesitas tomar decisiones, había anotado al margen en un documento notarial. Y ese día había llegado. ¿Sabes qué es lo curioso?, me preguntó Alodia ampliando la pantalla. La sociedad acaba de aprobar una inversión para levantar un resort en la costa. Y adivina dónde, en Zahara de los Atunes. Me quedé inmóvil. Laura mencionó hace días que celebraría allí su cumpleaños. Con Patricia, con Iván, con todos. Me permití una pausa ni larga ni breve. Luego asentí. Entonces empezamos hoy. No respondí con rabia. No era momento de impulsos. Era momento de estrategia. Pedí a Alodia redactar una revocación de poderes. Cambié la firma autorizada en los bancos y cancelé una tarjeta que seguía activa sin que yo lo supiera. Solicité una reunión con los otros inversores minoritarios. Quería verles la cara, saber quiénes habían tomado decisiones en nombre de los demás. Esa noche no encendí el televisor. Preparé una lista de cosas que debía revisar: contratos, licencias, transferencias. También me serví una copa de vino que guardaba para ocasiones especiales. Supongo que descubrir tu poder oculto califica como una de ellas. Por primera vez en años me sentí en control. No desde el orgullo, desde la claridad. Ya no era una mujer que simplemente organizaba viajes o cuidaba al perro. Era alguien de quien dependía más de lo que ellos imaginaban. Y aún no sabían que estaba a punto de demostrarlo. Mientras ellos paseaban por la arena de Cádiz haciéndose selfies con los pies en el agua y brindando con sangría en la terraza del apartamento, yo cenaba en un restaurante discreto de Madrid. No quería lujo, solo intimidad. Los dos hombres que se sentaron frente a mí eran rostros que había visto firmar documentos, nunca compartir mesa. Señora Aduna, dijo uno con un tono más confundido que cortés. No esperábamos su presencia. Lo sé, por eso estoy aquí. Les mostré las escrituras, los movimientos de cuenta, las participaciones firmadas por mi difunto esposo. No había espacio para dudas. Era la titular mayoritaria del capital que sustentaba el resort, donde planeaban inaugurar una nueva etapa, sin saber que todo pasaba por mí. Ambos se miraron incómodos. Uno intentó sonreír. ¿Qué desea exactamente? Bebí un sorbo de agua antes de responder. No deseo venganza. No necesito atención. Solo resultados. Pero ya no serán para ellos ninguna amenaza. Solo una línea clara. La empresa seguiría funcionando, pero sus beneficios cambiarían de rumbo. Ya no alimentarían las mismas bocas, ni los mismos caprichos. Después de la cena caminé unas calles en silencio. El aire madrileño de verano tenía esa mezcla de calor y calma que solo se siente lejos del bullicio costero. Me detuve frente a una agencia de viajes aún abierta. Entré sin pensarlo. ¿Qué tiene para una persona sola?, pregunté. Fecha abierta. Destino reservado. La mujer me miró con sorpresa. ¿Alguna preferencia? Solo una, que nadie me encuentre. Salí de ahí con un sobre sellado. El nombre del lugar no lo sabría hasta 48 horas antes del vuelo. Era un salto al vacío, pero por primera vez ese vacío no me asustaba. Me llamaba. Guardé el sobre en el bolso junto al diario donde llevaba días escribiendo. Aún no había dicho nada a nadie, ni una palabra. No porque quisiera castigar,
sino porque había aprendido que el verdadero poder a veces está en el silencio y en lo que uno hace cuando nadie lo está mirando. Volvieron como si nada. Patricia subía fotos a cada rato del atardecer del arroz negro de una copa con vistas al mar. En cada imagen se veían las sonrisas amplias, los brindis en grupo, los pies descalzos sobre la arena. Ni una sola mención a mí, ni una nota, ni siquiera un simple «te echamos de menos». Yo no esperaba otra cosa. Durante días el grupo familiar de WhatsApp seguía activo. Laura enviaba memes, Iván videos del paseo en barco, Patricia consejos sobre el protector solar y yo ausente, o más bien invisible, porque aunque ellos no lo sabían, estaba en cada rincón de lo que creían haber conquistado. Una mañana, mientras preparaba té, recibí un mensaje corto de Alodia enviado. Notificación certificada, entregada hoy a las 8:17. No respondí. Solo asentí, como si ella pudiera verme al otro lado del teléfono. La carta llegó a casa de Patricia al mediodía. El sobre era blanco grueso. Ella lo abrió sin sospecha. Leyó rápido, frunciendo el ceño. Luego, soltó una carcajada seca. «¡Madre mía! Ahora resulta que han suspendido el financiamiento del resort», le dijo a Iván agitando el papel como si fuera una multa de tráfico. «Seguro es un lío de contabilidad». Pero Iván no se rió. Cogió el documento, lo leyó entero 2 veces. Se sentó en silencio con la frente perlada de sudor. «¿Qué pasa?», insistió Patricia. «¿No ves que es un error?». Él no contestó. Solo miró el último folio donde figuraba el nombre de la sociedad que había retirado los fondos, y debajo en letra pequeña la firma. Reconoció la rúbrica. No por haberla visto antes en movimiento, sino por la forma en que su padre solía firmar, y cómo ella lo había imitado siempre. La taza que tenía en la mano tembló, porque en ese instante supo sin que nadie se lo dijera que la que había tirado del enchufe no era un desconocido del banco ni un burócrata, sino yo. Y lo que aún no sabían era que eso solo era el primer movimiento. La sala de juntas tenía ese aire impersonal que siempre me había resultado frío. Cristal, cuero, acero. Pero ese día, al cruzar la puerta, sentí que el lugar me pertenecía. No por posesión, sino por presencia. Me senté en la cabecera con el dossier bien ordenado y un pequeño broche en la solapa, un regalo de mi marido cuando firmamos nuestro primer contrato juntos. Los inversores fueron llegando uno a uno y con cada saludo educado percibía el desconcierto creciente. Yo no era parte del decorado habitual, hasta que entró Iván, de traje impecable, sonrisa segura, hasta que me vio. Su paso titubeó apenas, pero bastó. La seguridad se le descolgó del rostro. Mamá, no le respondí. Dirigí mi mirada al presidente de la mesa y asentí. «Buenas tardes», dije en voz clara sin temblor. «Soy Trinidad Aduna, titular del 28% de la participación estructural del Grupo Rocamar. He decidido redirigir la inversión previamente asignada al desarrollo del resort». Hubo un murmullo leve y luego un silencio respetuoso. «No responderé preguntas personales», añadí. «Toda comunicación será canalizada a través de mi asesora legal y fiscal». Uno de los asistentes, un hombre joven con gafas de pasta y acento extranjero, se inclinó ligeramente. «Permítame felicitarla por su claridad. Es raro ver decisiones tan firmes en estos entornos». Asentí con una sonrisa cortés. Iván no dijo una palabra, solo me miraba como si intentara entender en qué momento el tablero se había dado la vuelta. Y lo peor para él no era la sorpresa, era la certeza de que no habría marcha atrás. A unos metros el móvil de Patricia vibró sobre la mesa. Ella lo miró con impaciencia y luego leyó en voz alta sin filtro: «Mamá está aquí». Laura, sentada a su lado, se inclinó hacia ella con la cara pálida. «¿Qué demonios hace esta mujer aquí?». Nadie les respondió, porque allí, en esa sala, ya no era la madre prescindible. Era la socia principal, la que llevaba las riendas sin levantar la voz,
y aún no sabían que no era la única verdad que estaba por salir. Patricia apareció sin avisar. Tocó con suavidad, como si supiera que el sonido de su presencia podía romper algo frágil. Aún así abrí. No por cortesía, sino por claridad. Tenía los ojos hinchados, el bolso colgando torcido y un gesto de arrepentimiento que parecía haberse ensayado frente al espejo. La dejé entrar. No le ofrecí té ni asiento, solo el silencio que ella misma había sembrado. Mamá. Yo no sabía que Iván, fue Laura quien dijo que... La detuve levantando apenas una mano. No hacía falta que dijera más. Ya lo había leído todo, revisado todo. Fui hasta el aparador. Saqué la carpeta azul oscuro con el sello del banco donde mi marido había tenido una cuenta conjunta conmigo. Entregué una copia. Patricia la tomó con dedos temblorosos. La reconoció de inmediato. Esto es la reforma. Exacto. 9.200 euros, dije con calma. Transferidos desde una cuenta que requería 2 firmas. Solo aparece la tuya. La mía no está. Ella se llevó la mano a la boca como si pudiera borrar el pasado, tragándose el error. No pensé que... Yo creí que tú... No duele que me hayan dejado fuera del viaje, ni del bautizo, ni de la foto familiar. Lo que duele, dije mientras volvía a cerrar la carpeta, es que lo hicierais con mi dinero, con el que vuestro padre me dejó para protegerme. Patricia lloraba ya sin pudor. Sus hombros temblaban, pero yo no sentí nada, ni rabia ni pena. Solo una claridad tranquila como cuando se limpia una ventana tras años de polvo. Mamá, susurró. Ese dinero, le dije mirándola por primera vez a los ojos, fue el último regalo de vuestro padre. Y lo usasteis sin permiso como si yo no existiera. No me pidió perdón. Solo se quedó ahí esperando algo que ya no estaba en mi dar. Y mientras cerraba la puerta con suavidad, supe que aún quedaba una última decisión por tomar. El mar se oye distinto cuando no tienes que demostrarle nada a nadie. Es como si las olas se acercaran con respeto, no con prisa. Mi nuevo piso no es grande, pero tiene lo esencial: una ventana generosa, una cafetera que no falla y una paz que nunca me permití antes. Cada mañana bajo al mercado. Practico mi francés con una vendedora argelina que insiste en regalarme aceitunas. Me río más, me maquillo menos. Y cuando me miro al espejo, no me busco defectos, busco verdad. Y la encuentro. La casa que dejé atrás ya no pesa. Los mensajes en el grupo familiar han bajado el ritmo. Laura no escribe. Iván no pregunta. Patricia. Bueno, Patricia aprendió que hay puertas que se abren solo desde dentro. Esta mañana entre las cartas venía un sobre con letras torcidas. Era de Valentina, mi nieta pequeña. Dentro un dibujo de 2 figuras, una mujer con gafas grandes y un libro en las manos, otra con tacones y un bolso desbordado. Debajo con lápiz verde abuela y la otra señora. Me quedé mirándolo largo rato. No porque doliera, sino porque sanaba. Con trazos torpes mi nieta había escrito la historia que nadie se atrevió a contar, que yo sí estuve aunque hicieran como que no. Colgué el dibujo en la nevera con un imán de Marsella. Preparé café, salí a la terraza y me envolví en el silencio del viento. Entonces sonó el móvil. Era Patricia. Un mensaje sin adornos ni excusas. Mamá, ¿podemos hablar? No respondí de inmediato. Observé las gaviotas. Tomé un sorbo más de café. Luego, con calma, escribí: esto es solo el comienzo.